¿Qué tal? Gusto saludarlos. Le habla el pastor Guillermo desde acá de Paraguay, Hernandarias, aquí en la frontera entre Brasil y Argentina, para poder, de alguna forma, si Dios nos permite, poder estudiar, aprender un poquito sobre movimientos que obviamente trastornan la fe y que golpean la fe de cada uno de los que somos cristianos en este mundo que es tan relativo hoy. Saludo con afecto y cariño a todos los papás que me están viendo en Chile, Argentina, en México, al pastor Pastrana, un saludo gigante a José Escobar en Venezuela y a los hermanos en Venezuela, en España, en Estados Unidos, un saludo gigante. Quiero un poquito hablar sobre lo que es el ateísmo, este movimiento que en su género significa sin Dios o la muerte de Dios. Existen dos tipos de ateísmo. Está el ateísmo práctico, que no tiene ningún asevero científico, ningún resorte o sostén, que solamente la gente utiliza para, de una forma superficial, decir que Dios no existe. Ese es el ateísmo práctico. Pero existe el ateísmo científico, y es el que obviamente nos lleva un poquito más, de alguna forma, defender nuestras posturas. La Biblia nos enseña que debemos ardientemente defender nuestra fe. La Biblia nos dice que somos columna de la verdad. Y si la verdad, hijos, calla, obviamente reinará la mentira. El ateísmo también es, de alguna forma, es un movimiento espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, que va contra todo lo que se llame Dios. Lo dice a los tesalonicenses, se los escribe, para tener atención a todos los movimientos filosóficos que ya estaban en Roma y que venían obviamente desde Grecia y de las escuelas jónicas anteriormente, porque de ahí comienza todo. El judaísmo nace con Abraham. Abraham es el hombre que Dios busca, este hombre que está desilusionado de todas las creencias que hablaban de dioses y que su única intención, y que era el centro de su deseo, era tener un hijo. Su familia politeísta, como era la gente de aquel tiempo, en su cultura, la cultura mesopotámica, creía en muchos dioses. Por algo tiene su nombre su padre, Taré, que era un dios de la cultura mesopotámica. Pero Abraham se encuentra con el único verdadero Dios. Ya no hay religión para Abraham. ¿Por qué? Porque la religión es la manera en que el hombre se acerca a Dios. Riel o camino, guión, algo escrito, camino escrito por el hombre hacia Dios. Deja esta religión y viene una revelación, porque eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una revelación, es Dios acercándose al hombre, y bendito Dios porque baja a los términos del hombre. Recordemos que Isaías dice que los pensamientos de Dios son muy altos, y es obvio, Dios es santo, y cuando hablamos de santo es apartado de lo que contamina, de lo que es contaminable, de todo. Por eso Él es santo. Entonces Dios baja a los términos de Abraham y habla a sus términos, utilizando la escritura un lenguaje que es antropomórfico, o sea, un lenguaje entendible por el ser humano. Dios se relaciona con Abraham y Abraham, de una forma oral, transmite esta revelación a sus hijos Isaac. Isaac lo transmite a Jacob y Jacob lo transmite a los 12 hijos que él tiene. Y José es el primer escritor, es el primer hombre que comienza a transcribir, a pasar las palabras o los dichos orales a algún tipo de escritura que nuevamente Moisés va a utilizar para escribir su Pentateuco. Pero ya está en conflicto desde el siglo IV, desde los filósofos, la realidad de Dios. Ellos llamaban en un ateísmo, porque todo lo que desfigure, todo lo que saque a Dios de la revelación precisa que en la escritura es ateísmo, porque no tiene a Dios ese pensamiento, y ateísmo es sin Dios, ateos.
Dios, sí, Dios. Lo denominaron el arqué. Arqué era un poder, una fuerza que creaba todo. El arqué, el demiurgo, también lo habla Platón, no dando una personalidad a un Dios distante, a un Dios que vivía en lo perfecto, pero el hombre lo dejaba en las sombras, hablando de estas dos realidades. Desde esos pensamientos invaden la Grecia y también llegan al mundo romano, y por eso Pablo dice, ya está en acción este ministerio que actúa en contra de todo lo que se llame Dios. El ateísmo es un mover del enemigo, no para hablarnos directamente de que Dios no existe, sino es tan sutil como lo dice la Biblia, como una serpiente. La metáfora que utiliza la Biblia es una metáfora real. La serpiente lentamente se mueve, seduce, engaña y finalmente muerde con ese veneno mortal. Así es la acción del maligno. A Eva le habló medias verdades, pero medias verdades que se repiten al final parecen verdades siendo una mentira. Pero quiero llegar al siglo XVII, luego de la escolástica, que es todos estos movimientos de los padres de la iglesia, de los primeros hombres que hablaban de Dios, entre ellos San Agustín, después vino Tomás de Aquino. Todo está en manos de la iglesia dominante. Pero el hombre intenta de alguna forma desligarse de la iglesia dominante, producto de los abusos de la iglesia dominante, y nace el racionalismo. Aparecen dos personajes que quiero tocar, que es Descartes y Baruch Spinoza. ¿Por qué Baruch Spinoza? Porque Baruch Spinoza va a lanzar una doctrina que hasta el día de hoy confunde a muchos cristianos, y que lo tenemos hoy en los libros de Paulo Coelho, lo tenemos en la mayoría de los científicos que están de acuerdo con lo que dijo Einstein, de que no existía un Dios personal, sino más bien lo que existía era un Dios impersonal, y obviamente alejado de cualquier sentimiento con el ser humano. ¿Por qué? ¿De dónde nace este pensamiento de Baruch Spinoza? Es judío primeramente. Es un judío holandés que en algún momento de su vida fue rechazado por el mundo judío, producto de su pensamiento que iba en contra de la revelación que ya tenía el mundo judío. Baruch Spinoza lanza su ética moral de Dios, hablando de que Dios no es personal ni pasional. De que Dios dejó todo en leyes, ordenó todo y se desligó de alguna forma. Ese es el pensamiento también del panteísmo, todo, deísmo, Dios, todo es Dios. Él dice que Dios es una esencia infinita que controla y está en todo lo finito, que cuando lo finito deja de existir vuelve a la esencia infinita que es Dios, diciendo que el hombre por esencia es bueno, que lo contamina es obviamente lo que está alrededor, la cultura, la enseñanza de la sociedad. Eso es lo que contamina al hombre. Vamos a ver si la Biblia dice lo mismo. La Escritura dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó de tal a su semejanza y a su imagen. Dios es una trinadeidad, pero es uno. Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se relaciona con el mundo judío, dándole a entender la relación filial. Este es un antropomorfismo. Dios utiliza un lenguaje que el hombre pueda entender en cuanto a la relación con Él a través de este mover que es la relación filial de un Dios Padre con su Hijo. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu lo vemos manifestado en lo que conocían los judíos como la Shekinah, como el Tiperet, la diferencia, lo que
lo que hacía ese especial a Dios, lo maravilloso, esa gloria, esa luz maravillosa, eso que cuando entraban los judíos se abismaban, cuando entraba el sumo sacerdote lo hacía caer, lo hacía disfrutar algo que es la esencia de Dios, que es su gloria, su espíritu. Y también vimos al Hijo, Señor de todo, la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses. Lo vemos caminar, lo vemos moverse, enseñar, lo vemos morir por nosotros. Dios es uno, pero es tres. El hombre igual. Imagen y semejanza. Somos cuerpo. Esto que nos envuelve, esta piel, huesos, como dijo Job, tejidos y cuajados por Dios, nos permite relacionarnos con el mundo físico, nos permite sentir frío, calor, saber que algo es fuerte o débil. Nos hace disfrutar de todo lo que Dios nos dejó en la creación. Poder ver con nuestros ojos los mares, los ríos, los lagos, apreciar los colores. Eso nos permite el cuerpo. Pero también dejó el alma. El alma es la esencia, es lo que somos, es la persona misma. Y el alma que dejó Dios en nosotros nos permite relacionarnos con los otros seres, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros vecinos, con las criaturas creadas, con los animales, sentir piedad, sentir tristeza, alegría. Eso nos relaciona con el mundo humano, con los seres vivos. Y el espíritu, que es la otra parte del ser humano, nos permite relacionarnos con Dios. Son las tres funciones que se cumplen en las tres partes. El cuerpo con lo físico, el alma con los seres humanos y el espíritu con Dios. Ahora, Baruch Spinoza dijo que nosotros no éramos tres, sino dos, dicotomismo, o sea, éramos alma y cuerpo, lo cual niega totalmente la relación del hombre con Dios. Porque si yo creo que Dios no dejó el medio de cómo el hombre pueda relacionarse con Él, dejó al hombre en la oscuridad. Y es eso lo que dice Baruch. El hombre debe tratar con su mente de poder traer luz para poder entender a Dios. Eso es imposible. Es ateísmo. Porque el hombre no puede entender a Dios según su carne. Lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son espirituales. Se disciernen por el espíritu. Por eso dice él, Dios es impersonal. Dios es un Dios sin pasiones, sin sentimientos. Pero la Biblia dice que cuando su pueblo estuvo 430 años en Egipto, Dios se entristeció y se acordó de las promesas dadas a Abraham. ¿Y qué hace dadas con Abraham? Y él inmediatamente va en rescate de su pueblo. La Biblia me dice eso. Me dice que Dios afligió de todos los dolores que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía. Y cuando filisteos, anacenos y todas las tribus dominantes del mundo de Medio Oriente atacaban a Israel y llevaban sus cosechas, sus mujeres. Dios se afligió. Dios no es un Dios sin sentimiento. Dios es un Dios que nos ama. Siente por nosotros. Isaías dice, nos amó con amor eterno. Isaías dice, nos amó desde el vientre hasta las canas. Y se relacionó con Abraham, y se relacionó con su hijo Isaac, y se relacionó con Jacob, y se relaciona hoy con la iglesia. Se relaciona contigo, conmigo, ¿a través de qué? De su espíritu. Baruch Spinoza también dice que el hombre es en esencia bueno. ¿Por qué? Porque dice, porque lo contaminable es el cuerpo, pero el alma, dice, es una esencia en Dios.
Nosotros hemos escuchado en nuestras congregaciones: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es dicotomismo, eso es el espíritu de la iniquidad que trata de ir en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no es alma y cuerpo solamente, es alma, cuerpo y espíritu. Si mi cuerpo peca, si yo caigo en relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que se contamina es obvio mi cuerpo, tiene relación con el otro cuerpo de la mujer. Mi alma se contamina por los deseos, por las concupiscencias que se desatan y por la desobediencia que yo sé en mi mente va contra Dios. Y por ende mi espíritu recibe toda la carga del pecado, separándolo de Dios, y por lo ende yo soy pecador en totalidad. Dios no va a separar la carne del espíritu, ni del alma. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne luchan por el control del alma. Por eso la Biblia nos ordena hacer crecer el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu domine el alma y hacer morir lo terrenal, o sea, hacer morir los deseos que se desatan en el cuerpo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, a partir de los versículos 20 en adelante, de que él siente el dolor de la lucha que significa esto de que el cuerpo se relaciona con el mundo físico y nos lleva anclados a una ley de pecado. Y dice, miserable de mí, no dice miserable de mi alma o miserable solo de mi carne. Dice miserable de mí, enrolando alma, cuerpo y espíritu. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? O sea, cuando yo peco, peca mi alma, peca mi cuerpo y por ende muere lo espiritual en mí. El hombre no es bueno por esencia, el hombre es malo. La Biblia dice que desde la mollera a la punta de los pies somos una podrida llaga. Estamos muertos en delito y pecado. Baruch Spinoza lanza que todo es una modulación del todo, o sea, todo lo que vemos está Dios. Eso es panteísmo, vuelvo a repetir. Y eso trae otros movimientos agnósticos que hoy tenemos en medio de nosotros. El agnosticismo. Gnosis significa conocimiento y a significa sin conocimiento. Agnosticismo. Muchos de los presidentes de Latinoamérica son agnósticos. ¿Y qué dice el agnosticismo? Imposible de conocer, o no, o sin conocimiento. O sea, sí, se puede que exista Dios, pero nadie lo puede llegar a conocer. Obvio, si tú has cortado el espíritu del hombre, es imposible que conozcas a Dios. Y por la mente, obviamente, vas a conocer lo que tú crees conocer a Dios. Y eso es el engaño del diablo. Eso es lo que el diablo habló con Eva cuando le dijo, Dios te ha mentido porque Dios no quiere que seas igual que Él. Y eso es el principio del ateísmo. El año 2001, el 11 de septiembre, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Un medio inglés, una revista de la BBC de Londres, dice: la culpa de todo esto lo tiene Dios, acusando a la religión. El año 2009, en la Semana de la Ciencia de Sydney, donde se reúnen las grandes facultades, se empezó a buscar una explicación sobre un tema: ¿Dios existe o no? El mismo año, en la Universidad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el tema central de esta simposio, conferencia, fue si Dios es grande o si Dios es bueno. Stephen Hawking, este hombre de ciencia, dice que hemos entrado a una nueva era, al entendimiento racional. Él dijo que la biología había desplazado a Dios y hoy la ciencia había por fin desmentido su realidad. El 12 de reciente pasado mes, mayo, se reunió el Consejo
el Consejo de las Naciones Unidas, por los temas de la pandemia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas toma la palabra para hablar sobre las nuevas medidas en la Agenda para la Salud 2020, 2025, 2030, pero termina diciendo algo horroroso, algo increíble. Él dice que la religión es el peor virus que existe, es un problema en sí mismo. Y dentro de su intervención dice que el mayor aporte que puede un hombre hacer a esta sociedad moderna es la extirpación de la religión. Y cita innumerables conflictos que vienen nacidos de religión. La existencia es un mal uso de la razón, dice el secretario general de las Naciones Unidas, con la única intención de quitar toda religión de la tierra. Vuelvo a repetir, el cristianismo no es religión, el cristianismo es una revelación de Dios hacia el hombre. Religión es la forma en que el hombre entiende a Dios con su mente, sin el espíritu. Hoy el pensamiento de Baruch Spinoza o el Dios de Spinoza está en el mover del mundo científico. Es el principal argumento del ateísmo, diciendo, sí, Dios existe, pero es imposible conocerlo, es impersonal, no tiene pasión, no tiene sentimientos con el ser humano. El hombre es bueno en esencia, no es malo, no necesita a Dios para ser bueno. El pensamiento moderno dice que hay tres pasiones en el hombre: la tristeza, la alegría y el deseo. Lo malo es todo lo que nos produce tristeza y lo bueno todo lo que nos produce alegría. Pero la esencia del hombre es buena. Todo esto busca un solo fin. La Escritura dice en Apocalipsis que en algún instante de esta historia humana se le va a dar autoridad a un presidente, al presidente mundial, al hombre que traerá una paz fingida. Y este hombre se irá contra todo lo que se llame Dios. Y Dios va a permitir que se asesine y se vaya en contra de todo lo que sea y se llame Dios. Y uno dice, en estos tiempos modernos donde existen los derechos humanos, ¿cómo se puede lograr? Y lo estamos viendo. El ateísmo hoy está saliendo como la magma de un volcán. Estamos viendo sus humos, está a punto de explotar algo terrible, que es una persecución a todo aquel que realmente ame la verdad y ame a Dios. Una persecución que no va a tener funciones contra un mundo cristiano, sino contra todo aquel que discrimine o tenga otro pensamiento acerca de una divinidad que pueda o no existir. Tolerancia. Hoy en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones se enseña tolerancia. Como si el Dios del Antiguo Testamento fuera diferente al Nuevo Testamento. Como si Dios hubiese cambiado. Pero Hebreos, un escrito en el Nuevo Testamento, dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que entregó la ley a Moisés. Es el mismo Dios que entregó la gracia. Dios, obvio, se relaciona con el hombre y lo ama, pero Dios aborrece el pecado y juzgará la maldad del hombre.
Dios es amor, sí, es amor, pero también se escribió que es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él ama con la intensidad de una pasión semejante al fuego. En el tiempo de Noé, dice la Escritura, la violencia del hombre había aumentado. A tal punto, hijo, que aparecía en la escena un famoso cazador, entre paréntesis, dice, pero era un asesino. La traducción textual podría ser un cazador de hombres, un aniquilador de hombres, como era Nimrod. Se mataba por cualquier cosa, hijo. Se asesinaba, se violaba en los tiempos de Noé. Y los hijos de Dios, hijos plural, muchos, los hijos de Dios amaron a las hijas de los hombres. O sea, habían hijos de Dios y habían hijas de los hombres. Los hijos de los hombres, las hijas de los hombres eran de la descendencia de Caín y los hijos de Dios de Set, el sustituto de Caín. Porque Caín fue eliminado de la genealogía. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu. Y mandó y encontró un hombre conforme a su corazón, que era Noé, y le ordenó construir un arca gigante, grande. El capítulo 5 dice todo esto. La idea central del capítulo es que entraran los hijos de Dios. Porque Dios le dice a Noé, primeramente, que entre un par de animales limpios y inmundos. Pero los hijos de los hombres no quisieron entrar y Dios ordenó. Luego su cambio de parecer aparece cuando dice, entrarán 7 parejas de animales limpios y una inmundo. Dios cambió de parecer. Obvio, los hijos de los hombres no quisieron entrar y los hijos de Dios, contaminados por las hijas de los hombres, prefirieron rehusar la forma de salvación de Dios, que fue un arca. No creyeron, porque el pecado produce adormecimiento de lo espiritual. A Jesús le quisieron dar vinagre y hiel a beber cuando Él dijo, tengo sed. Ese era un anestésico que usaban los soldados romanos. Los soldados romanos siempre andaban con una especie de cuero ahí, con este vinagre y hiel. Cuando eran heridos en las batallas, tomaban vinagre y hiel y se echaban sobre sus heridas para anestesiar. Jesús rechaza ese anestésico. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser anestesiado por el pecado. La justicia de Dios en el hombre no puede ser adormecida por el pecado. Y entró solamente Noé y su casa. Y los demás hijos de Dios. Dios no los amaba. Dios era personal. Construyó un arca gigante. Les dio señales. Les anunció por 100 años que vendría un juicio por agua. Y no quisieron entrar. El libre albedrío, hijo. Porque en el amor hay libertad. Hoy es lo mismo. El ateísmo nos está enseñando a través de libros como El alquimista de Paulo Coelho, de que Dios es un Dios impersonal, con sentimientos confusos con el hombre. Un Dios racional que se puede entender con la mente. Un Dios moderno que jamás enviará al hombre al infierno, porque es su esencia. Es la esencia infinita de Él en el hombre finito. Pero la Biblia me dice que Dios pondrá fin a todo el pecado y a toda la iniquidad del hombre. Dios es Dios personal. Las cosas que se escribieron son para nuestra edificación, para los que hemos alcanzado el final de los siglos. Y nos dio señales para que el ladrón no nos pille y no nos sorprenda cuando venga a robar de noche. Así Dios nos dio luz para entender las señales que precederían antes del rapto y de su venida
Y una de esas grandes señales sería la aparición fuerte de un ateísmo que trataría de confundir al pueblo de Dios. No nos podrían robar la Escritura, no nos pueden negar leer una Biblia, no pueden quitarnos la Escritura porque es un derecho, pero sí pueden, como hizo la serpiente a Eva, confundir nuestra creencia. ¿Por qué Eva nos llamó a Adán? ¿Por qué Adán estaba lejos y Eva lejos? Porque ese es el mover de Satanás. Intenta primero destruir los matrimonios, separarnos, hijo, de las personas que amamos, para que las personas que amamos no las vigilemos, no las cuidemos. Dios le pregunta a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Claro que somos guarda. Soy guarda de mi esposa, soy guarda de mis hijos, soy guarda de mis amigos, soy guarda de la sociedad, soy la sal del mundo y la luz del mundo. Soy guarda de la verdad, soy columna de la verdad. Eva, en una suerte de independencia, como lo que está promoviendo el feminismo, piensa que puede enfrentar al príncipe de este mundo y comienza a hablar con la serpiente sin saber la autoridad y la capacidad que tiene este ángel caído. La gente no lee la Escritura. Pone sus oídos al internet, pone su oído a predicaciones desde televisiones en línea, sin escudriñar la palabra, sin, como Eva, venir hacia la fuente, la cual tenía la autoridad de Dios, que era Adán. Si no venimos a esta fuente que en la Escritura, seremos confundidos. Dice: y aún los escogidos serán engañados. Dios nos libre, porque muchas cosas se escriben en nombre de Dios, pero no todas son de Dios. El ateísmo es una realidad, ataca a nuestros jóvenes en las facultades, en los colegios. Y si nosotros callamos, la verdad y la oscuridad reinará. Les invito a volver a lo que la ley de alguna forma intentaba colocar en el corazón de los judíos, y que debemos aplicarla, porque la ley y la gracia van de la mano. La ley es el envoltorio de algo tan sustancial y tan dulce como es la gracia. Los padres judíos debían caminar recitándole las palabras de la ley a sus hijos. En las mesas, antes de comer, debían recitar los grandes moveres de Dios. Debemos reunirnos con nuestra familia, debemos enseñarles la verdad, porque si no está en peligro toda la fe. Y la Biblia dice, y con esto quiero terminar: cuando el Hijo del Hombre volviera, ¿hallará fe en la tierra? Eso depende de ti y de mí. Dios les bendiga.